Hay un coche parado en un garaje desde hace años. La batería está cargada, el motor no tiene ninguna avería grave y sin embargo, al girar la llave, no pasa nada. Silencio total. El dueño ya ha pedido presupuesto para una batería nueva, para revisar el alternador, incluso para cambiar el motor de arranque. Le han hablado de cifras que rondan varios cientos de euros. Pero el problema, en muchos casos, no está en ninguna de esas piezas. Está en algo tan pequeño que casi nadie lo mira. Una capa blanquecina, casi polvorienta, que se ha formado silenciosamente sobre los bornes de la batería. Y ese detalle, que parece insignificante, puede ser la diferencia entre gastar miles de euros o resolver el problema con un producto que cuesta menos de 2. ¿Cómo es posible que algo tan simple lleve décadas siendo ignorado por tantos propietarios de coches antiguos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Bienvenidos a Resistencia Inteligente. Aquí no vendemos soluciones milagrosas ni trucos inventados para conseguir clics. Investigamos por qué ciertos conocimientos prácticos, que antes eran de dominio común, han ido desapareciendo a medida que la sociedad se ha vuelto más dependiente de servicios externos y reparaciones caras. El caso de los coches antiguos es especialmente interesante. España tiene un parque automovilístico envejecido, con muchísimos vehículos que superan los 15 o 20 años, y una parte importante de las averías eléctricas que sufren estos coches no nacen de piezas rotas, sino de un fenómeno químico silencioso que lleva ocurriendo desde que existe el automóvil moderno. Entender ese fenómeno no solo puede ahorrarte dinero, puede ayudarte a diagnosticar problemas antes de que se conviertan en gastos innecesarios. Y sobre todo, puede devolverte algo que muchos talleres prefieren que no tengas, la capacidad de entender tu propio coche. Al final de este video vas a comprender por qué ese truco de 2 euros funciona, en qué casos realmente puede revivir un coche antiguo y qué errores cometen la mayoría de personas cuando intentan aplicarlo sin saber exactamente qué está pasando debajo del capó. Empecemos por el principio. Toda batería de plomo ácido, que es la que usan la inmensa mayoría de coches de combustión, funciona gracias a una reacción química entre placas de plomo y una solución de ácido sulfúrico. Esa reacción genera electricidad, pero también genera pequeñas cantidades de vapores ácidos que escapan por los respiraderos de la batería, especialmente en modelos más antiguos que no están completamente sellados. Esos vapores, al entrar en contacto con el metal de los bornes, que suelen ser de plomo o de una aleación con cobre, provocan una reacción de oxidación. El resultado es esa capa blanca o verdosa que muchos propietarios han visto alguna vez sin saber exactamente qué era. Según varios estudios sobre corrosión electroquímica, esa capa actúa como un aislante, es decir, impide que la corriente eléctrica pase correctamente entre la batería y el resto del sistema del coche. El motor de arranque puede estar perfecto, el alternador puede funcionar sin problema, pero si la corriente no llega con suficiente fuerza, el coche simplemente no arranca, o arranca de forma intermitente. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo curioso es que este fenómeno lleva documentado casi 100 años, desde que el automóvil empezó a popularizarse. Y sin embargo, generaciones enteras de conductores han terminado pagando reparaciones innecesarias simplemente porque nadie les explicó qué estaban viendo cuando abrían el capó. Los mecánicos de mediados del siglo XX, especialmente en zonas rurales donde no siempre había recambios disponibles, desarrollaron un método casero para resolver este problema sin depender de piezas nuevas. Ese método consistía en algo que cualquier persona tenía en su cocina: bicarbonato de sodio. El bicarbonato es una base química y el ácido sulfúrico, como su nombre indica, es un ácido. Cuando entran en contacto, se produce una reacción de neutralización. La capa de corrosión, que en realidad son sulfatos formados por esa reacción entre el ácido y el metal, se disuelve poco a poco al mezclarse con el bicarbonato disuelto en agua. No es magia, es química básica, la misma que se enseña en cualquier instituto, pero pocas veces se conecta esa lección con un problema tan cotidiano como un coche que no arranca. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie conoce. El bicarbonato no solo limpia, también neutraliza el ácido residual que queda sobre el metal, lo que evita que la corrosión vuelva a aparecer con la misma rapidez. Esto es distinto de simplemente frotar los bornes con un cepillo, que retira la suciedad visible, pero no elimina el ácido que sigue actuando bajo la superficie. Diversas fuentes de mecánica clásica señalan que este era uno de los procedimientos habituales en los talleres antes de que se popularizaran los aerosoles y productos comerciales específicos para limpieza de baterías, muchos de los cuales, en el fondo, contienen una base química similar, mezclada con otros componentes y vendida a un precio considerablemente más alto. Aquí es donde el asunto se pone interesante desde el punto de vista económico. Un bote de bicarbonato de sodio, en cualquier supermercado español, cuesta habitualmente menos de 2 euros y sirve para múltiples usos. No solo para el coche.
En cambio, un limpiador específico de contactos eléctricos para automóvil, vendido en tiendas de recambios, puede costar varias veces más. Y en muchos casos, su ingrediente principal cumple exactamente la misma función química. Esto no significa que los productos comerciales sean inútiles. Algunos incluyen aditivos protectores adicionales, pero sí plantea una pregunta legítima. ¿Por qué esta solución tan sencilla ha quedado relegada al olvido para tantas personas? Algunos investigadores en historia del consumo sugieren que, a medida que los talleres se profesionalizaron y la industria de recambios creció, los conocimientos prácticos que antes se transmitían de padres a hijos o entre vecinos empezaron a depender cada vez más de servicios externos. No se trata necesariamente de una intención oculta, sino de un cambio cultural. Cuanto más cómodo resulta pagar por una solución, menos incentivo hay para aprender a resolverla uno mismo. Pero volvamos al coche parado en el garaje. Vamos a explicar, paso a paso, cómo se aplica realmente este método, porque hacerlo mal puede generar más problemas que soluciones. Lo primero es desconectar la batería, empezando siempre por el borne negativo. Esto es fundamental por seguridad, ya que evita cortocircuitos accidentales mientras se manipulan las conexiones. Después se prepara una mezcla de bicarbonato con un poco de agua hasta conseguir una pasta espesa, similar a una crema dental. Esa pasta se aplica directamente sobre los bornes y sobre los terminales de los cables, dejando que actúe durante varios minutos. Durante ese tiempo es habitual observar un ligero burbujeo, que es precisamente la reacción química neutralizando el ácido acumulado. No es un efecto peligroso, simplemente es la evidencia visual de que el proceso está funcionando. Después de ese tiempo, se retira la pasta con un cepillo, preferiblemente metálico, pero de cerdas suaves, y se limpia con un paño húmedo hasta que el metal recupere su color original. Es importante secar bien antes de volver a conectar los cables para evitar introducir humedad en el sistema eléctrico. Este proceso, que en total no lleva más de 20 minutos, es el mismo que muchos talleres cobraban, y siguen cobrando como parte de una revisión eléctrica más amplia, a veces sin explicar exactamente en qué consiste. Pero esto no es lo único que este truco puede resolver. La corrosión no aparece únicamente en la batería. También puede acumularse en las conexiones de masa del motor, en los fusibles e incluso en los conectores de algunos sensores. En coches antiguos que han pasado largos periodos sin circular, es habitual que varios de estos puntos se vean afectados a la vez, generando fallos que parecen no tener relación entre sí, como luces que parpadean, testigos del cuadro que se encienden sin motivo, o un motor que arranca de forma irregular. Aquí es donde muchos propietarios cometen un error costoso. Al ver varios síntomas distintos, asumen que hay varias averías diferentes y terminan pagando diagnósticos y reparaciones separadas, cuando en realidad el origen podría ser el mismo: una mala conexión eléctrica provocada por corrosión acumulada en distintos puntos del circuito. Existe un caso bastante conocido dentro de la comunidad de restauradores de coches clásicos, documentado en varios foros especializados de mecánica histórica. Se trata de vehículos encontrados tras décadas guardados en granjas o garajes, los llamados coches barn find, es decir, hallazgos de granero. Muchos de estos coches, a pesar de llevar 10, 20 o incluso 30 años sin moverse, han conseguido volver a arrancar simplemente limpiando a fondo el sistema eléctrico, sin necesidad de sustituir el motor ni piezas mecánicas complejas. La batería, lógicamente, suele tener que renovarse, porque una batería no sobrevive tanto tiempo sin uso. Pero el cableado, los conectores y buena parte del sistema eléctrico original, con una limpieza adecuada, siguen siendo perfectamente funcionales. Este dato es importante porque desmonta una creencia muy extendida: que un coche antiguo parado durante mucho tiempo necesariamente tiene el sistema eléctrico dañado sin remedio. En muchos casos, lo que parece un daño irreversible es simplemente suciedad acumulada durante años de inactividad. Sin embargo, hay que ser honestos con las limitaciones de este método, porque presentarlo como una solución universal sería faltar a la verdad. Este truco no soluciona baterías que ya han perdido su capacidad interna, ni sustituye a un alternador defectuoso, ni repara un motor de arranque cuyas escobillas están completamente desgastadas. Lo que hace es eliminar una barrera eléctrica externa, permitiendo que el resto de componentes, si están en buen estado, vuelvan a funcionar con normalidad. Por eso, antes de aplicar cualquier solución casera, conviene comprobar con un multímetro si la batería mantiene una carga adecuada. Es una herramienta económica que cualquier persona puede tener en casa y que evita hacer diagnósticos a ciegas. Ahora bien, existe otro matiz que pocas veces se explica correctamente y que genera bastante confusión en Internet. Algunas fuentes, sobre todo en vídeos virales, aseguran que se puede usar bebida de cola en lugar de bicarbonato para limpiar la corrosión, debido a su contenido en ácido fosfórico. Es cierto que ese ácido puede reaccionar con ciertos óxidos metálicos.
Sin embargo, varios especialistas en mantenimiento automotriz advierten que este método es menos controlado, deja residuos azucarados que pueden atraer humedad y suciedad, y no ofrece el mismo efecto neutralizante que el bicarbonato sobre el ácido de la batería. En otras palabras, no todos los trucos caseros son igual de efectivos, aunque circulen con la misma popularidad en redes sociales. Y esta distinción es precisamente uno de los motivos por los que este canal existe. Separar lo que realmente funciona, con base científica, de lo que simplemente suena convincente en un vídeo corto. Pero hay un paso más que casi nadie menciona, y que marca la diferencia entre una solución temporal y una solución duradera. Una vez limpios los bornes y conectados de nuevo los cables, se recomienda aplicar una fina capa de grasa dieléctrica, o en su defecto, vaselina neutra, sobre las conexiones. Esa capa actúa como barrera protectora frente a la humedad y los vapores ácidos, ralentizando considerablemente la aparición de nueva corrosión. Este detalle final es el que explica por qué algunos coches que reciben este mantenimiento nunca vuelven a sufrir el mismo problema, mientras que otros, limpiados sin esa protección posterior, ven reaparecer la corrosión en pocos meses. La diferencia entre repetir el gasto constantemente o resolverlo prácticamente para siempre está en ese último paso, que cuesta apenas unos céntimos más. Antes de continuar, conviene hablar de seguridad, porque manipular una batería no está exento de riesgos si no se hace correctamente. Las baterías de plomo ácido generan pequeñas cantidades de hidrógeno, un gas inflamable. Por eso, este proceso debe realizarse siempre en un espacio ventilado, sin fumar cerca, y evitando generar chispas mientras la batería está conectada. Desconectar primero el borne negativo y reconectar el positivo. Primero al finalizar es una norma básica que reduce significativamente el riesgo de cortocircuito. También es importante usar guantes, ya que, aunque el bicarbonato es un producto seguro, el contacto directo con residuos ácidos presentes en la corrosión puede irritar la piel en personas sensibles. Con estas precauciones, el riesgo es mínimo y el procedimiento resulta perfectamente accesible para cualquier persona sin conocimientos técnicos avanzados. Ahora bien, ¿por qué este conocimiento, tan simple y tan barato, no forma parte del mantenimiento habitual que se enseña a los conductores? Aquí conviene ser prudentes y no caer en teorías sin fundamento. No existe evidencia de que exista una intención deliberada de ocultar esta información. Lo que sí sugieren varios análisis sobre la industria del automóvil es que el modelo de negocio de muchos talleres se basa en diagnósticos completos y sustitución de piezas, no en pequeñas soluciones de mantenimiento preventivo que el propio cliente podría hacer en casa. Esto no convierte a los talleres en culpables de nada, simplemente refleja una lógica económica. Cuantos menos conocimientos prácticos tenga el usuario medio, más dependiente es de servicios externos, incluso para problemas que en origen eran sencillos de resolver. Y ese, precisamente, es el espíritu de este canal. No se trata de desconfiar de todos los profesionales que en muchos casos hacen un trabajo honesto y necesario. Se trata de recuperar la capacidad de entender lo básico, para poder distinguir cuándo un problema realmente requiere ayuda especializada y cuándo se trata de algo que uno mismo puede resolver con herramientas sencillas y un poco de conocimiento. Vamos a repasar lo más importante antes de cerrar este vídeo. La corrosión en los bornes de la batería es un fenómeno químico natural, provocado por los vapores ácidos que libera cualquier batería de plomo ácido con el tiempo. Esa corrosión actúa como aislante eléctrico, impidiendo que la energía fluya correctamente, y puede generar síntomas que muchas personas confunden con averías mucho más graves y costosas. El bicarbonato de sodio, gracias a su capacidad para neutralizar ácidos, es capaz de disolver esa corrosión de forma segura y efectiva, siempre que se aplique correctamente y se complemente con una protección posterior mediante grasa dieléctrica o vaselina neutra. Este método no sustituye a una batería agotada ni repara componentes mecánicos dañados, pero en muchísimos casos documentados, especialmente en coches antiguos que han pasado tiempo sin uso, ha sido suficiente para devolverles la vida, sin necesidad de gastar miles de euros en reparaciones que, en realidad, no eran necesarias. Aplicar este conocimiento no requiere talleres especializados ni herramientas caras, requiere 20 minutos, un producto que cuesta menos de 2 euros y la disposición a entender un poco mejor cómo funciona el coche que usamos cada día. Y ese, en el fondo, es el mensaje central que queremos transmitir en Resistencia Inteligente. Pensar mejor antes de gastar. Entender antes de sustituir. Depender menos de soluciones automáticas y más del conocimiento que durante generaciones se transmitió de forma natural, antes de que se fuera perdiendo poco a poco. Si este coche parado en el garaje que mencionamos al principio del vídeo fuera el tuyo, ahora sabrías exactamente por dónde empezar antes de gastar un solo euro en un diagnóstico completo. Nos gustaría saber algo. ¿Alguna vez has revivido un coche
una herramienta o un aparato viejo con un truco sencillo que casi nadie conocía? Cuéntanoslo en los comentarios, porque este tipo de conocimiento, cuando se comparte, es exactamente lo que mantiene viva la idea de este canal. Si quieres seguir recuperando este tipo de información, la que durante años quedó guardada en talleres, en libros antiguos y en la experiencia de quienes venían de una época donde arreglar las cosas era la norma y no la excepción, quédate por aquí. En Resistencia Inteligente seguimos investigando, seguimos comparando fuentes y seguimos trayendo este conocimiento de vuelta, semana tras semana.